Buenos días, vamos a ver el paso 12 de nuestro proyecto Quiz, donde introducimos el mecanismo de validación de entradas, por el cual, si uno no mete lo que nosotros hayamos especificado en el campo de un formulario, nos levanta una excepción. En este campo de validación, cuando vayamos a crear una pregunta, digamos, nos sale el formulario de creación de preguntas, y hemos introducido una función de validación o un mecanismo de validación de forma que si o la pregunta o la respuesta están vacíos, es decir, no se ha introducido nada, no crea esto de aquí, sino que lo que hace es volver a sacarnos el cajetín o el formulario de creación de la pregunta, indicando o con un mensaje de error que debemos corregir la pregunta porque falta la respuesta, en este caso, que es lo que no habíamos rellenado. Si ya lo hacemos bien y damos a enviar, entonces ya sí que se crearía la pregunta y volveríamos pues, a la lista con la pregunta incluida. Para eso, lo que vamos a hacer es definir las validaciones, qué tipo de validación queremos hacer en models/quizjs, en la definición de la tabla, tenemos que definir para cada campo qué validación queremos hacer. Luego, además, validar las entradas con la función validate, que se crea automáticamente, que meteremos en la acción create, que es la acción que procesa la información que hay aquí para meterla en la tabla de la base de datos. Añadiremos la presentación de los errores en layout.js para que nos salgan aquí. Esto se hace a través de layout.js. Cambiaremos un poco los estilos y bueno, pues ajustaremos el tema del paso de parámetros en todas las acciones de controladores para que esto funcione correctamente. Y por último, cuando esté hecho, pues guardaremos versión para que todos los cambios que hemos hecho aquí se nos guarden en la historia del proyecto. El paso 1 consiste en definir qué tipo de controles queremos realizar sobre los campos de la tabla quiz. Entonces, la tabla quiz, que tenía los campos pregunta y respuesta, que antes simplemente definíamos el tipo de contenido que va en ellos, que era dataTypesString, ahora pasamos a definirlos de esta forma de aquí. Definimos que type es dataTypeString, ahora hay que especificar todo lo que queramos hacer como un objeto con los diversos campos y que el type sea dataTypeString es equivalente a lo que teníamos anterior. Además le ponemos aquí que en lo referente a validación, en validate, fijamos la validación non-empty, es decir, que el campo no puede estar vacío, que tiene que tener algún contenido y que el mensaje de error que enviaremos es falta pregunta, porque estamos aquí en el campo de preguntas, si alguien intenta meter en la base de datos algo que esté vacío. En la respuesta hacemos lo mismo, pasamos a transformar el dataTypesString a un objeto que tiene el primer elemento, el type, que es el mismo que tenía anteriormente, el mismo que tiene la pregunta, porque es un string básicamente, y en el validate, pues también non-empty, porque queremos que no esté vacío, y además ponemos un mensaje que en este caso es ligeramente diferente y es que falta respuesta, porque este es el mensaje asociado a la respuesta y el falta pregunta asociado a la pregunta. Hecho esto, tenemos que modificar el controlador, el controlador y en concreto la acción create. Ya hemos modificado la tabla quiz y ahora vamos al controlador y modificamos esto. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, construimos el objeto quiz de la misma forma, extrayendo pregunta y respuesta del body y a base del convenio del nombre de los parámetros, con la función build, construimos ese objeto quiz. Y ahora lo que hacemos es a ese objeto quiz le aplicamos la función validate, que es una función que construye automáticamente sequelice y que bueno, se conecta también utilizando las promesas con el método den de las promesas, que invocará este manejador de aquí, esta función, pasándole el código de error, si es que hay error, con errores como estos, que hemos puesto que nos debe indicar cuando la validación indique que lo que está metiendo no es correcto, y con eso pues podremos generar esta información de aquí. Entonces validate, si todo va correcto, pues dará aquí, el parámetro estará indefinido, entonces nos iremos a la parte else, a la parte de aquí,
y tenemos el código que teníamos anteriormente, que es simplemente guardar el objeto en la base de datos, con lo cual estaríamos en el caso anterior. Pero si hay un error, y en este caso un error de validación, que se nos va a pasar a través de este objeto de error de esta función, entonces entraríamos en la parte if, y aquí lo que hace es resRender quizzes new, es decir, el editor de la otra vez, el editor para la creación, el formulario para la creación de preguntas, pasándole aquí pues el quiz y luego además los errores. Un parámetro errores que es este error que nos ha llegado .errors, que es donde viene el array o la matriz de errores que han ocurrido en las validaciones de esa entrada. Como aquí solo habría ocurrido el error de falta respuesta, pues solo estaría, digamos, falta respuesta como uno de los errores. Y de esta forma entonces renderizamos aquí el formulario. Aquí detrás, si no, haríamos el redirect a la lista de quizzes, porque ya se habría metido en la tabla. Pero aquí volvemos al mismo formulario del que veníamos. La validación, bueno, las funciones de validación como el notEmpty los tiene definidos SQLize, perdón. Aquí tienen información sobre todo lo relativo a la validación, que como ven hay muchas posibles funciones de validación porque son muy útiles en los campos. Aquí hemos puesto simplemente una muy sencilla, que es interesante porque, bueno, cuando uno está rellenando funcionarios, muchas veces se le olvida a uno rellenar alguno de los campos, y entonces de esta forma se puede detectar que todos los campos obligatorios tienen algo, poniendo el requisito validation notEmpty en ellos. Pero además hay otros muy útiles, como por ejemplo, pues se puede mirar si es un email, como tiene ahí arriba, si es un URL, y entonces analiza que la sintaxis corresponde con un URL o con un email o con lo que sea, si es una dirección IPv4, IPv6, si es un alfanumérico, si es un número, etcétera, etcétera. Se pueden hacer muchas validaciones. La validación es algo bastante útil y bueno, pues aquí hay una librería que reutiliza SQLize bastante completa, que es otro proyecto diferente que también lo tienen. Si lo buscan en la información, pues lo encontrarán. Para mostrar los errores, lo que hacemos es introducir en Layout EJS, justo en la parte alta de la sección, este código de aquí. Los errores ahora se nos han pasado como un parámetro, es una matriz. Si la matriz es de longitud 0, quiere decir que está vacía y que no hay ningún error. Por eso, este código solo se ejecuta, bueno, pues tal como lo hemos puesto aquí con este control if al principio, que se cierra aquí, si la longitud de la matriz no es 0, es decir, si hay algún mensaje de error, si errors length es distinto de 0, ya que 0 es equivalente a false. Entonces lo primero que hacemos es meter el mensaje de arriba en este span, metemos este bloque span, corregir errores, metemos un retorno de línea, después para que en la línea de debajo justo salga el primer error, y luego hacemos un for var i in errors para todos los elementos que hayan en la matriz de errores. Vamos introduciendo un bloque span con errors i.message, y es el índice, y entonces así para cada uno de los errores extraeremos el campo message, que es el mensaje que debe salir, y ponemos un retorno de línea para que todos salgan en líneas diferentes. Además, hemos hecho una pequeña modificación en los estilos, en navSpan, añadiendo en error messages, en el identificador de error messages, que llevan aquí todo este bloque span, el color, un naranjita, con el que se ve, y la font size smaller. Además, tenemos que pasar el parámetro de error en todas las veces que se invoque a render, porque en el error lo hemos pasado en la acción create para renderizar el formulario de la creación de preguntas, pero también deberá pasarse en todos los demás métodos que de alguna forma necesiten esta variable. Como lo hemos puesto en el layout, todas ellas
digamos, cualquier vista que rendericemos va a necesitar dicho parámetro errors. Por eso, en el controlador, en Quick Controllers, en todas las demás acciones tendremos que añadir a la invocación de la función render siempre el parámetro errors, con el array vacío, por supuesto, porque no hay ningún error que se envíe en todos ellos. También en el enrutador, porque si recuerdan, el home, la página de bienvenida, se renderizaba directamente en el enrutador, como lo teníamos ahí al principio, y también en appjs, en los middlewares de error, porque ellos también renderizan la página con los errores y bueno, pues ahora, digamos, desde que introdujimos el marco, pues van a renderizar también layout JS. Y con esto acabamos este tema. Muchas gracias.